En este video voy a darte un trucazo para que por fin logres la consistencia y la rentabilidad en este negocio. No te voy a hablar de mentalidad, no te voy a hablar de motivación, de disciplina, ni nada de eso. Voy a hablarte de una cosa muy concreta que son los indicadores de trading y voy a demostrártelo con mi propio ejemplo y te voy a llevar paso a paso. Claramente, para tener un sistema de trading ganador vas a necesitar ideas de trading ganadoras e ideas de trading de alta calidad. En este video no puedo hablarte de eso porque nos extenderíamos mucho, pero voy a dejarte en la parte de arriba una lista de reproducción con muchos cursos de trading, de análisis técnico, de consejos, de todo para que tomes ideas de calidad. Así que vete aquí, estúdiate esos videos, pero los vas a complementar con lo que vas a aprender hoy aquí. Este enfoque de los indicadores nos permite a nosotros los traders quitar la mente de la operación en concreto y pensar como un gerente o pensar como un director de una compañía. ¿Listo? Y eso hace un trabajo extraordinario en tu psicología de trading que evitaría que tomes cursos de psicotrading y eso que al final de cuentas no sirve. Lo que sirve es controlar tus indicadores. Bien, una de las primeras cosas que yo controlo es la pérdida potencial de mis operaciones. Dicho sea de paso, recuerda que mis operaciones, o al menos mi gestión de riesgo, se basa en un concepto que conocemos como R. Y la R es el máximo dinero que yo voy a perder por una operación. Eso también están en los videos que te recomendé. En este video voy a utilizar un riesgo estándar de $100 por operación para que hagamos cálculos redondos. Pero te recuerdo que la R se construye a través de tres cosas básicas: el capital, o sea, la aversión a la pérdida, y el desempeño. Normalmente un trader que está empezando debería tener un riesgo por operación del 0.3% del capital, luego 0.5, 1 ya es cuando sos bueno, 1, 5 y 2 cuando sos experto. Así que si vas a empezar en real, te recomiendo que empieces con el 0.3% de tu capital por operación. Y a eso vamos a llamar R. ¿Listo? En este video voy a utilizar una R de 100 para hacer cálculos redondos. Como ya sabrás, yo soy dueño, soy director de una aplicación de trading y esta aplicación envía señales ganadoras de trading a toda nuestra comunidad. Entonces, mi equipo de traders y yo, a través de una aplicación, enviamos las operaciones que nosotros tomamos en nuestros propios portafolios a nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para que los estudiantes que están aprendiendo, mientras están aprendiendo, se apalanquen con mis operaciones positivas y las operaciones positivas de nuestro equipo de traders. Pero en el tras bambalinas, este cuadro es el que yo manejo y a través de este cuadro es que yo piloteo las órdenes que tengo yo dictadas, logro que mi equipo de estudiantes no quemen la cuenta y no pierdan dinero. En esta casilla es donde yo controlo la pérdida potencial de cada operación que yo dicto. Y estos números están expresados en unidades de riesgo, es decir, R. Quiere decir que la máxima pérdida potencial es una R. Si tu R son $20, pues quiere decir que para este estudiante, si yo lancé esta operación, este estudiante aquí perderá $20. Pero si ese mismo estudiante, su riesgo son 100, pues en este caso perderá $100. ¿Qué es lo que yo hago y qué es lo que yo controlo? Yo hago, y este es el concepto al que quiero introducirte, un inventario de pérdidas potenciales o inventario de R's. Entonces yo empiezo a hacer un inventario de las operaciones y de cuánto dinero potencial van a perder mis alumnos si yo no muevo los stop loss. Normalmente yo controlo las operaciones de swing y de earnings. Estas de investing no se controlan casi nunca porque en estas la pérdida potencial es el máximo de la inversión, que es irnos a hacer. Esto es otro tipo de administración. Entonces voy a darte el ejemplo con estas tres operaciones que tengo abiertas. ¿Qué es lo que yo hago? El número siempre empieza en -1, porque cada que tú tomas un juego, pues la pérdida potencial es -1R. Pero entonces yo, ¿qué hago? Yo estoy pendiente de mover el stop loss, este valor, a un punto en donde este número me quede por debajo de 0.5. El juego empieza y la pérdida potencial es una R. Entonces, ¿yo qué hago? Busco ir reduciendo la operación, haciendo la técnica de trail stop, que eso viene en un video más adelante. ¿Para qué? Llevar la pérdida potencial ya no a -1R, sino a 0.34 la R. En este caso, por ejemplo, 0.08 la R, que es casi break even o punto de equilibrio. Y en este caso ya puse al equipo en positivo. Y lo mismo, yo voy controlando las demás operaciones y voy diciendo con mi equipo de traders, bueno, esta operación nos falta reducirle un poco más, esta que está en 40, quitémosle un poquito más, ¿qué pasa con esta que tiene -1? Y entonces lo que hacemos es controlar el riesgo del sistema de señales y el riesgo de nuestras propias operaciones.
Si tienes dudas, te invito a que las vayas dejando más abajo, pero voy a explicártelo mejor. Haciendo eso, pues entonces mi sistema o el sistema de señales de Trading Ideas es un sistema positivo. Y voy a hacerte un zoom out de todas las operaciones que se han dictado hasta la fecha. Son casi 400 o más de 400 operaciones. Quiero demostrarte que no te estoy hablando de números pequeños ni que estoy utilizando un sesgo de pequeños números, ¿cierto? Porque en pequeños números uno puede ser positivo. La curva de todas esas operaciones que hemos tomado el equipo de traders de la plataforma de Trading Ideas y se han enviado además a nuestra comunidad es una curva positiva. Claro, esa curva tiene pérdidas y tiene rachas negativas. Mira todas estas caídas acá, que hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 operaciones negativas en seguidilla. Listo, aquí hay 5 operaciones negativas en seguidilla. Muchas operaciones son negativas, bien, pero al final de cuentas, en el largo plazo, las operaciones son positivas. Ahora bien, controlando los números, como te decía, yo no necesito ese psicotrading y reconciliarme con la relación con el dinero y mi relación con el trading. Nada. Yo te voy a hablar de la administración real de este negocio porque quien te está hablando es un trader real, rentable y comprobado. Estas son las estadísticas del sistema que de hecho tú puedes comprobar si tú haces parte del sistema de señales. Puedes bajar las operaciones semanalmente, las pegas en un Excel y le haces tracking a nuestras propias operaciones. Y no solo para darte cuenta que son positivas, sino para estudiarlas, en qué punto entramos, en qué punto salimos, qué fecha fue la entrada, qué fecha fue la salida. Y puedes tú mismo llevar una estadística de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo es posible que hagamos 38.45 Rs en los últimos 5 meses? Recuerda que si mi R es de 100, quiere decir que 38.45 Rs, estaremos hablando de $3.845. Si tu R es de 1000, pues estaríamos hablando de casi $38.000. Y si tu R es de 200, pues estaríamos hablando de casi $7.000, un poco más de $7.000. Bien, pero ¿cómo hemos logrado esto? No es porque seamos unos traders extraordinarios que hagamos grandes ganancias, que de hecho mira que el valor máximo de las estadísticas es 2.2 Rs, o sea, lo máximo que hemos hecho en una operación de todas estas 400 operaciones ha sido 2.2 Rs, es decir, si mi R es de 100, ha sido $220 como máximo en una operación positiva. Y lo peor que nos ha pasado es perder más de una R. ¿Pero cuánto? 2.18. Es decir, perdimos en una ocasión en especial el doble del dinero que teníamos presupuestado perder. Esto no va a quemarte la cuenta. Pero son cosas que pasan y te las revelo acá porque no te las puedo esconder porque probablemente tú eres seguidor y tomas nuestras señales y sabes que estas cosas a veces pasan. Veamos más cosas. El número de juegos positivos ha sido 215, o sea, el 51.93% de las veces estamos en lo correcto. Estos números son normales para cualquier trade, de hecho son muy buenos. Listo, hay gente que te habla de trading del 90%, el 70% y eso en realidad no funciona así. Eso en el largo plazo no funciona así. Bien, el promedio de dinero ganador, es decir, cuánto dinero ganamos en promedio cuando estamos positivos, mira que ni siquiera es una R, es 0.55 R. Es decir, yo arriesgo 100, pero en general cuando gano 0.55. Listo, esto ha sido un año difícil. Y arriesgo los mismos 100, pero cuando pierdo en promedio 0.43. Pierdo menos del presupuesto de pérdida. Eso significa que si yo divido 0.55 sobre 0.43 me va a dar un Sharpe Ratio de 1.28. ¿Qué significa? Que por cada dólar que yo arriesgo produzco $1.28. Y este es el primer indicador al que quiero introducirte. Se llama Sharpe Ratio, pues un indicador de riesgo recompensa. Se saca dividiendo el promedio ganador, sea en dinero o expresado en unidades de riesgo en Rs sobre las Rs negativas. Listo, y eso te va a dar 1.28. Otro indicador que tenés que tener presente se llama esperanza matemática. Y la esperanza matemática es un indicador que te muestra si tu sistema de trading con sus pérdidas y sus ganancias, con estas pérdidas máximas que suceden a veces o estas máximas ganancias que a veces suceden, en el largo plazo sería positivo. Bien. Y en el largo plazo me refiero a más de 100 operaciones. Ahora, la esperanza matemática es multiplicar, saca lápiz y papel, el promedio de dinero ganador por el promedio de efectividad positiva, es decir, por el porcentaje de las veces que estás positivo.
y lo vas a restar entre el promedio de dinero perdedor por el promedio de veces que pierdes. Ojo que aquí hay un truco y muchas personas lo calculan mal y por eso voy a mostrarte la fórmula. En la fórmula está el símbolo más. Hay gente que le pone el símbolo menos y eso es un error siempre y cuando esta operación que se calcula acá salga positiva. Te voy a recapitular. Si tú multiplicas este promedio perdedor, por la efectividad, lo que te resulta de aquí es un número negativo. ¿Listo? Aquí te va a dar un número negativo. Si tú multiplicas este con este te va a dar un número positivo. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es a este valor restarle lo que te da aquí. Si tú le colocas un menos y esta es una operación con número negativo, pues entonces el resultado te va a dar erróneo. Tú lo que necesitas es restar. Entonces, si el número que te sale de aquí es negativo, vas a utilizar una suma para que el número que te dé sea correcto. Ahora, si estos números tú los utilizas en absolutos, es decir, le quitas este menos y este es un positivo por este positivo, ahí sí tendrías que hacer una resta. ¿Listo? Eso es una aclaración que te hago. ¿Qué significa la esperanza matemática? Anota la fórmula. Promedio ganador por efectividad positiva, promedio perdedor por efectividad negativa, y ambos los vamos a restar, pero si me da número negativo a un lado, entonces voy a sumarlos. ¿Listo? Eso me da 0.79. ¿Qué significa 0.79 o 0.08? Significa que por cada juego que yo dispare en el sistema de trading ideas, hasta hoy, claro, esto cambia, falta un semestre más del año, voy a producir con una esperanza matemática 0,08 Rs, es decir, estoy positivo, es un sistema positivo. Por eso, cuando yo multiplico ese 0,08 Rs por 400 o por, en este caso particular, aquí, por 500 operaciones, yo ya puedo proyectar cuánto dinero haré. En 500 operaciones, en 400 operaciones fueron 38 Rs. Probablemente en la operación 500 el sistema estará en unas 40 Rs. Bien, eso es básicamente como se entiende. ¿Cuánto haríamos al final del año? Entonces yo puedo calcular así y tendría que al final del año podríamos producir unas 80 veces el riesgo. Y así se calcula la esperanza matemática. Ahora bien, si tú estás empezando en este negocio o ya tienes experiencia pero no tienes tiempo, pues aprovéchate de nuestra señal. Ya sabes que nuestras señales tienen esperanza matemática, son positivas probadas por el tiempo. Las puedes utilizar en una plataforma de simulación donde vamos a darte $30,000 para que las pruebes y luego vayas a tu cuenta real y las operes allí. Si tú descargas la aplicación, que es gratuita, además voy a darte un mes gratis de prueba de nuestras señales. Bien. Entonces en la parte de abajo voy a dejarte cómo obtener ese mes gratis. Va a llevarte a una página parecida a esta y en la parte donde dice tienes un cupón vas a escribir la palabra en mayúscula prueba 30 y eso hace que el primer mes te salga gratis y puedas probar nuestras operaciones. Una vez te has registrado ya entras a la aplicación de Trading Ideas, que aquí la vas a ver. Esta es la aplicación en demo. Listo, entonces mira que en el lado de entry te van a alumbrar unos botoncitos en verde. Eso significa que puedes tomar la operación. Entonces te llega el mensaje, nueva entrada en Boeing. Entonces le das clic ahí, enter y listo, ya tomaste la operación. Y luego te van a llegar mis actualizaciones del trail stop. Es decir, te va a empezar a alumbrar en verdecito aquí. Y es cuando yo estoy balanceando la cartera, lo que te mostraba. Y le vas a dar en verdecito y listo. Entonces te vas a trabajar, te llega el mensaje, entro, te llega otro mensaje, administro. Te llega otro mensaje, administro la otra y vas armando un portafolio. Bien, ahora si quieres irte a la cuenta real, pues muy fácil, en la parte de arriba vas a mover este switch hacia el lado izquierdo. Y le das aquí y ya te lleva a loguearte en la cuenta real. Tienes que tener una cuenta en Interactive Brokers. Como podrás ver, esta es la cuenta real y en la cuenta real voy a tomar esta operación en Boeing. Entonces le doy clic allí, enter y listo. Ya me toma la operación y también vas a poder revisar, claro está, tus estadísticas y las operaciones. Mira, por ejemplo, el día de hoy voy ganando $100 aquí, 93 aquí, 40 aquí, $10 acá, $10 acá, $1 acá y voy perdiendo hoy $41 en esta operación.
Y esa es la forma en que nosotros construimos el portafolio de Trading Ideas. ¿Quieres conocer más a profundidad cómo funcionan las señales? Yo te invito a que te veas este video. No olvides verte los cursos de análisis técnico para que tomes mejores ideas. Comparte esta información con aquellas personas que necesitan de esa información. Suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en un siguiente video. Te mando un abrazo.